Voy a compartir pantalla y dice Sol que donde está el nombre completo, le pase yo la estafeta. Sí. Ya tienes el control entonces, Sol. Ahora sí. Sí, ya está viendo mi pantalla. Bueno. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestra pequeña clase en línea. Nosotros tomamos un tema de tercer grado que se encuentra en el tema 4 del Plan y Programa de Estudios 2016, en el tema de funciones, en el eje de número, álgebra y variación, y nos dice que el aprendizaje esperado es que el alumno sea capaz de analizar y comparar diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabulares, gráfica y algebraica que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Del fichero de actividades tomamos la ficha número 1 con el tema número 2, que es el que están viendo en su pantalla, que se llama ecuaciones y problemas. Nosotros escogimos este tema y creemos que es buena opción ocupar la calculadora gráfica porque al momento de estarlo dando en la clase, pues es un poco tardado que los alumnos estén haciendo todas las gráficas en las hojas milimétricas, o en su libreta. Entonces, al tener la graficadora, nos eficienta un poco de tiempos y entienden un poco mejor el por qué salen unos resultados y cómo poder cambiar estas variables. Ok, entonces nos dice que los propósitos de la ficha es despejar literales en diferentes tipos de fórmulas y relacionar una fórmula con la tabla de datos que genera y con su gráfica. Bueno, aquí para los contenidos que se van a abordar, requiere que se desarrollen actividades sencillas de despeje de literales. Por ejemplo, despejar y de la expresión xy igual a c, o despejar x de la expresión xy menos 1 igual a menos 1, etcétera. Expresiones de ese tipo que son, en este caso, de primer grado. Como material solicita hojas milimétricas, pero como vamos a incluir el uso de calculadora, este material pues puede ser simplemente complementario. La calculadora se va a volver ahorita una herramienta que nos va a permitir visualizar la situación desde una perspectiva más global, ya que podemos trabajar con muchos datos al mismo tiempo y no tenemos que estar perdiendo tiempo en realizar todos los cálculos para llenar una tabla en este caso. Bueno, aquí le voy a pedir por favor a Saraí que nos apoye con la lectura de la actividad 1. Esta es una instrucción para el docente. Entonces, desde el inciso A, por favor, Saraí. Y está, si no, César, por favor. Perdón, ¿sí está Saraí? Sí. Por favor, podemos comenzar desde el inciso A. Sí. Te escuchamos. El perímetro de un cuadrado mide 6 metros. ¿Cuánto mide un lado del cuadrado? B. Bien. Hasta ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, decidir cómo podemos obtener la medida del lado de un cuadrado dado su perímetro, o cómo obtenemos el perímetro de un cuadrado. Y ahí sí me gustaría que participara alguien directamente alzando la mano o abriendo su micrófono. Entonces dirigimos la pregunta. Por favor, Martín, ¿nos puedes recordar cómo obtenemos el perímetro de un cuadrado? Sumando los 4 lados del cuadrado. Sumando los 4 lados, muy bien. Entonces tendríamos la forma de convertir esto en una función. Entonces vamos a juntar alguna de la información que me están proporcionando. Entonces tenemos que
el perímetro va a ser igual a, ¿qué nos dijiste, Martín, por favor? A sumar los 4 lados del cuadrado. Entonces, los 4 lados del cuadrado tienen medidas distintas. No, ¿Cómo podríamos representarlos algebraicamente? por una L, Muy bien. ¿Y qué operación mencionaste que se tiene que hacer? suma, ¿Qué voy a sumarle a ese lado? otro lado, o el ¿Otro mismo lado? lado, ¿Qué más? más otro lado y otro ¿Sí? lado. Sí. Correcto. Y al resolver esta operación indicada que obtuvimos, o estas operaciones indicadas, ¿qué podemos obtener ahí? Del Si resultado, reducimos los términos en el segundo miembro de esta expresión, que P es 4L. igual a 4L. Podemos ¿correcto? factorizarlo, ¿no? Más bien reducir los términos semejantes. ¿Sí estás de acuerdo, Armando? Rápido, porque se nos va a acabar el tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Ya me habían dicho que era 4L, ¿sí? Entonces, esta es nuestra expresión que nos permite obtener el perímetro de una figura de un cuadrado, perdón, dada la medida de sus lados. Ahora, lo que se nos está solicitando es obtener la medida del lado dado el perímetro. ¿Cuál es el perímetro que nos proporcionaron? 6 centímetros. 6. 6, muy bien. Entonces, 6, ¿a qué es igual? A 4L. 4L, muy bien. ¿Sí? Ahora queremos conocer la medida del lado. ¿Qué debemos hacer con L en nuestra expresión algebraica? Despejarla. Un despeje. La despejamos. ¿Cuál sería el resultado de ese despeje? 1.5. No, el resultado del despeje. O sea, ¿qué expresión algebraica obtenemos? Sí, efectivamente es 6 1.5. cuartos es igual a L. Exacto. 6 sobre 4. Igual a L. ¿Sí? Para el caso de esta figura. Pero, y supongan que ahora no conocemos la medida del perímetro. ¿Qué expresión podemos ocupar? Teníamos nuestra expresión P igual a 4L. Pero ahora no conocemos el perímetro, o el perímetro es un valor que nosotros podemos asignar para verificar cómo cambian estos datos. ¿Cómo quedaría la expresión? L igual a P sobre P sobre 4. Sí. Sí. P sobre 4. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos asignarle diferentes valores al perímetro y verificar cómo cambia el valor del lado dependiendo de estos valores del perímetro. Entonces, para verificar esto, vamos a leer el inciso B de la actividad. Y por favor, Martín, te voy a seguir pidiendo que me ayudes. Inciso, por favor. ¿El B? Sí. Escriban la expresión algebraica que relaciona el valor de un lado del cuadrado con el valor del perímetro. Muy bien. ¿Cuál fue la expresión algebraica en este caso? Por favor, Aide. Gracias, Martín. Sí, la expresión fue P es igual a... No, L es igual a 4P, 4 sobre P. ¿Segura? ¿Puedes observar la pantalla? P es igual a 4L. Ese es para el perímetro, sí. Y la última que concluimos para la medida del lado.
L es igual a P sobre 4. Sí, correcto. Bien, entonces vamos a resolver ahora el inciso C. Aide, ¿nos puedes ayudar con el inciso C, por favor? Claro. Una vez que haya descrito la expresión, pongan al menos 10 valores para el perímetro. Calculen el valor de un lado y registren los resultados en una tabla como la que se muestra. Muy De bien. un lado Si valor, Gracias, Aide. Si observan, nos pide ahora que demos valores al perímetro. Diferentes valores, 10 valores al menos. Y para estos valores, obviamente se tiene que obtener un valor correspondiente del lado. Entre esas diferentes medidas de perímetros debe estar incluido nuestro 6 y vamos a ver qué sucede con con los demás valores de la tabla. Entonces, para eso vamos a usar ahora sí el software de calculadora. Vamos a hacer la aplicación. Y ahora sí les voy a pedir a todos que recuerden nuestra expresión L igual a P sobre 4 y abran su software, por favor. Me van confirmando si ya tienen abierto el software. Ya. ¿Ya? Muy bien. ¿Los Listo. Gracias. Ya. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Dentro de la pantalla principal de su calculadora, voy a pedir que seleccionen la opción de gráficas y la abramos, por favor. Ya estamos todos con una hoja de gráficas. Manuel, ¿ya estamos listos? Ya estamos, Lupita, Sol. excelente. Bien, vamos a regresar a nuestra función, a nuestra expresión L igual a P sobre 4, lado igual a P sobre 4. Podríamos expresarla usando las letras Y y X para obtener una función de la forma Y igual a X más B. ¿Sí? Observemos que tenemos un primer miembro en la igualdad y un segundo miembro. En este caso, si sustituimos Y por el primer miembro de la igualdad, perdón, L, que es el primer miembro de la igualdad por Y, ¿qué función nos quedaría? ¿Cómo quedaría la función? ¿Y igual a qué? Si ahora sustituimos P por X. Iván. No entendí. Sí, lo primero es simplemente la forma general de este tipo de funciones. Y en este caso tenemos un primer miembro y un segundo miembro de la igualdad, donde P es un valor que se puede asignar directamente, que es nuestra variable independiente. Quedaría como ¿Sí? P, P y P P, ¿por más qué lo 4 podemos sustituir? ¿Por qué podemos sustituir P? por X. Por X. P es igual a X. ¿Y qué le sucede a X? Entre 4. Entre 4. Y sigue siendo la misma expresión, pero con diferentes literales. Le cambiamos las literales para poder ocupar la calculadora gráfica. Entonces, aquí escribimos nuestra expresión P igual a X sobre 4. ¿Sí? ¿Ya tenemos la expresión? Manuel, ¿ya le diste enter o no le has dado enter todavía? Ya, Sol. ¿Ya? Así es. Bien, vamos a generar la gráfica y observamos que tenemos una función lineal. Ahora, ¿cómo obtenemos los valores correspondientes a la medida del lado o a la medida del perímetro? Entonces, para esto, recordemos que X es nuestro perímetro. Vamos a usar en nuestra calculadora, directamente aquí en la página de gráficos, nos vamos a menú y seleccionamos la opción tabla, el número 7.
y seleccionamos ahora la opción 1, que es tabla de pantalla dividida. Esto lo que nos va a generar es un gráfico de un lado y una tabulación en el otro lado. Entonces, si vemos la variación que obtenemos en los números, en los valores de los lados, dado el perímetro, en este caso para la función correspondiente a un cuadrado, obtenemos que si el perímetro mide 1, cada lado mide, Brenda, Va a medir 0.25. muy bien. Si mide 2 del perímetro, cada lado va a medir, Brenda, de nuevo. Perdón, va a medir 0.5. Gracias. Ulises, ¿y dónde se encontrará nuestro perímetro? El que ya teníamos dado. ¿En 6? ¿Dónde? ¿En el 6? Vamos a ver, perímetro 6. Para un perímetro de 6, el lado mide. Manuel. 1.5. 1.5, que era lo que ya nos había adelantado Iván. ¿Sí? Lo que podemos ver aquí es cómo está variando la información. Ahora, nosotros podríamos cambiar los valores para que no sean enteros, obtener valores decimales intermedios entre 2 y 3, por ejemplo. Y eso se hace muy fácil, simplemente seleccionando una celda, con el botón menú, seleccionando tabla, y nos permite editar las configuraciones de la tabla. Y aquí yo no quiero que el paso entre cada uno de los valores de la variable independiente sea que sea un entero, sino que ahora sean décimos, por ejemplo. Entonces vamos a cambiarlo. Entonces nos vamos a una celda, menú, tabla, editar configuraciones de tabla, y vamos a cambiarlo por incrementos de un décimo, 0.1. Y la tabla va a iniciar en 1. Y si observamos ahora, nuestros incrementos de la variable independiente son en décimos. Y eso nos permite obtener una mayor resolución en la información que podemos verificar. La ventaja de usar la calculadora es que podemos explorar todos estos tipos de datos sin tener que hacer los cálculos directamente. Hacer esto, por ejemplo, hubiera tomado muchísimo tiempo en el aula, pero la calculadora nos permite observarlo de una forma instantánea. Incluso procesar la información y verla de diferentes formas. ¿Qué tal que ahora yo no quiero verla en décimos, sino que la quiero ver en centésimos? Entonces fácilmente cambio los valores de mi tabla y en lugar de que se incremente en décimos, que se incremente en centésimos. Vamos a agregar de nuevo la tabla. Y cambiamos de nuevo. En vez de una unidad por incremento va a ser de 0.01, un centésimal. Y observamos esta información. Nosotros podemos explorar tantos datos como el límite de la memoria de la calculadora nos permita. Y con tanta precisión como dígitos tenga programada la calculadora, porque este tipo de calculadoras incluso nos permiten programar cuántos dígitos de precisión queremos en las respuestas. Ahorita por defecto, en la opción de los valores correspondientes a la función, tiene un máximo de 4 a 5 dígitos, pero se pueden programar para que nos muestre 12 e incluso hasta 17 dígitos me parece que trabajan esta serie de calculadoras. Entonces vamos a pasar de nuevo al problema, después de hacer la exploración con la calculadora. Y como podemos ver, esta parte de la tabla ya la podríamos llenar de una forma pues muy rápida y podemos hacer algunas cuestiones acerca de cómo variaron los datos y qué tipo de relación se estableció entre ellos. Entonces, si directamente regresamos a la tabla y cambiamos los valores por enteros, perdón, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces podemos verificar la exploración. Entonces, Manuel, te voy a estar molestando otra vez. ¿Qué tipo de relación observas entre los datos de la primera columna y los de la segunda columna?
¿Qué tipo de relación? Observa. Para este dato que está resaltado, si me paso al siguiente, ¿qué pasó con ese dato? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó. Manuel. Aumentó el dato, así es. Y de este lado, para un lado que tiene un perímetro 1, que cada lado mide 0.25. ¿Qué sucede entre este dato y este? ¿Qué sucede con el dato? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo? Disminuye. Ulises, si gustas, puedes participar también. Perdón, Manuel, no te escuchamos, o yo no te escuché al menos. ¿Qué sucede con el dato? Vemos, para 1 corresponde 0.25, para 2 vemos que hay un aumento, corresponde 0.5. ¿Qué sucedió acá también? Aumenta. Aumentó también. Entonces, si en una situación en la que un dato aumenta y otro dato aumenta correspondientemente, ¿qué tipo de relación tenemos? Una proporcionalidad. Proporcionalidad directa. Una relación de proporcionalidad directa o inversa. Kiara, fuiste tú quien participó, ¿verdad? Yo e Iván. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo es? ¿Directa o inversa? Directa. Perdón, si ya lo dijiste, no te escuché, ¿me lo puedes repetir, por favor? Es una relación de proporcionalidad directa, así es. Muy bien. Ahora, vamos a regresar al problema. Listo. Bien. A ver, esta pregunta va a ser para Ulises, que hace rato no lo escuché participar. Ulises, ¿qué puedes decir de la gráfica, según las cosas que hemos estado reflexionando? Ulises. Dijo que su micrófono no servía. Andrea. Ah, bueno, Andrea, gracias, Martín. Andrea, ¿podrías ayudarnos, por favor? ¿Qué observas en esta gráfica? ¿Qué puedes decir sobre ella? Pues en la gráfica nos muestra según como nos dijiste, según el valor del perímetro del cuadrado, qué medida va a ser para cada uno. Y pues para eso nos serviría, ¿no? Porque tú nos estás pidiendo, bueno, en tu actividad nos pide que busquemos valores del perímetro y los valores correspondientes a su lado, pero también lleva como un orden, no lleva cantidades distintas, lleva un aumento en relación al otro, no se va saltando en diferentes cantidades. Así es, muy bien. Ahora, ya identificamos que es una relación de proporcionalidad, pero aparte de que es una relación de proporcionalidad, ¿qué otro tipo de relaciones? Y eso viene a partir de la gráfica. ¿Qué observamos de la gráfica a simple vista? ¿Qué es una qué? Pati. ¿La gráfica es lineal? Porque ya va a acabar la reunión ya para finalizar. Es una línea y tenemos una relación de variación lineal. ¿Sí? Bueno, ahora para las siguientes actividades se solicita observar las relaciones entre los datos. Vamos a hacer una pequeña lectura de ella. Voy a quitar la parte de la calculadora. Bien. Ahora pide que se realicen las actividades de los incisos A, B y C que siguen considerando polígonos regulares 5, 6, 7, 8 y 9 lados. En este caso, como es mucha información la que se tendría que trabajar, sería prudente realizarlo igual con la calculadora, pero primero hay que establecer qué expresiones algebraicas están relacionadas, entre otras cosas. Profe, ya se va a acabar el tiempo, yo creo que aquí cerramos la intervención.
Se ofrece para muchos tipos de actividades y el tiempo es limitado. Voy a hacer la conclusión. ¿Sí, escuchó? Sí, por favor. Sí, para la conclusión de este tema, sabemos que la calculadora ThinkSpark XCAS al hacer uso de esta herramienta tecnológica, se complementan y desarrollan conceptos matemáticos, haciendo las representaciones en una tabla dada. Como comentaba solo en el proceso, que así podemos explorar, descubrir y entender, y al aplicar conceptos matemáticos para llegar a la resolución de los problemas que se acabaron de dar. Que todo esto es difícil, pero no imposible, de llegar al objetivo en el método tradicional que usualmente que es el lápiz y el papel, pero al usar esta calculadora, los resultados los obtenemos de una manera más concreta y fácil y en un tiempo menor.